Mi nombre es Jesús María Alvarado Andrade y soy el director de la Escuela de Posgrado. En esta oportunidad tenemos un invitado especial. Se trata del profesor doctor Carlos Ayala Corao. Así que es un placer que esté con nosotros acá, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, profesor Alvarado. Profesor Ayala, quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Qué entendemos por derechos humanos? Bueno, es una excelente pregunta para comenzar esta entrevista. Los derechos humanos son aquellos atributos que emanan de la dignidad de la persona humana. Son aquellas propiedades que tiene todo ser humano por el solo hecho de ser persona y que tienen que ver y comienzan, por supuesto, con el atributo de la vida, de la libertad, de la igualdad y, por supuesto, han adquirido un desarrollo, los derechos en general en la historia de la humanidad y los derechos humanos en su internacionalización, que ocurre fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Pero podríamos decir eso, que son atributos esenciales que emanan de la dignidad de la persona humana y por tanto corresponden a todo ser humano, a toda persona. Usualmente los derechos humanos los lee un estudiante de derecho o un abogado, a veces en el catálogo de las constituciones. Por ejemplo, la Constitución de Guatemala empieza en su título 2, Derechos Humanos. La pregunta y es un largo capítulo, ¿no? Del 3 al 140 y algo de la Constitución. La pregunta es, ¿esos derechos humanos cómo deben estudiarse? ¿Solo a partir del texto normativo de la Constitución o se requiere también un ejercicio de historia, de filosofía política y de filosofía para entender conceptos como, por ejemplo, dignidad humana? Y a su vez, si se necesita también el auxilio del derecho internacional también, ¿no? Claro, originalmente, digamos que los derechos son categorías que va reconociendo la humanidad a través de una serie de luchas y procesos. Nos podemos ir atrás a la Carta Magna, al Bill of Rights del siglo XVII, podemos ir a las declaraciones de derechos de las colonias americanas y podemos ir ya pues más en serio en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, las declaraciones de derechos contenidas en las constituciones de los Estados Unidos, de las antiguas 13 colonias, pero esos derechos hacen un viaje hacia Europa y se ven reflejados por primera vez en una declaración europea, como es la Declaración de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano de 1789, que se van constitucionalizando, van entrando en las constituciones, digamos así, republicanas. En el caso de los Estados Unidos entra a través de las primeras 10 enmiendas, que se le conoce como el Bill of Rights, una transacción con ocasión de la aprobación de la Constitución americana, que lleva a que los derechos no estén contenidos en el texto original de la Constitución, sino que a través de las enmiendas es que se va desarrollando el reconocimiento de los derechos. En el caso de Francia, el modelo europeo, esa declaración francesa de 1789 se vierte primero en la constitución de la monarquía parlamentaria y después el año siguiente, en 1793, en la de la República Francesa. Bueno, y ese es un poco el modelo al final que se encuentra, son derechos que se afirman por sí mismos y que se afirman como límites al poder del Estado, y por eso es que la visión, digamos, histórica es importante, nos da un sentido evolutivo. Cuando en América Latina comienza la independencia, el primer país que declara su independencia es Venezuela, y en ese año convoca un congreso que se instala en 1811, y ese primer congreso, pues precisamente aprueba no solamente la Declaración de Independencia, sino la Declaración de los Derechos del Pueblo y finalmente la Constitución de 1811, que es la primera constitución de Iberoamérica. En esa constitución vemos precisamente ese modelo de una carta que contiene derechos y que contiene el poder, la estructura y la regulación del poder. Entonces, los derechos son categorías que evolucionan y que evolucionan a partir del derecho constitucional, la afirmación de la libertad frente a los abusos
del absolutismo y que más modernamente se enriquece con un reconocimiento universal a partir, como dijimos, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de junio de 1948 y luego la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, no se trata, esto es muy importante aclararlo, los derechos humanos no es algo estratosférico que está fuera de la, digamos, jurisdicción del Estado, sino que son los mismos derechos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la libertad de expresión, al debido proceso, que tiene una doble fuente. La fuente del derecho interno en las constituciones y la fuente del derecho internacional en las declaraciones y tratados que surgen posteriormente. Uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué pasa si hay una regulación distinta entre la regulación que hace la constitución de un Estado de un derecho y la que hace un instrumento internacional? Bueno, en materia de derechos humanos, precisamente la aceptación de la pauta interpretativa es el principio de progresividad, favor libertatis. En consecuencia, hay que optar por la interpretación, por la norma que más favorezca al goce y ejercicio de los derechos. O sea, no hay ese conflicto que en otras ramas del derecho se presenta entre la ley general, la ley especial o la ley posterior, etcétera, etcétera, sino que aquí frente a un aparente conflicto de una norma nacional con la internacional, se aplica la que sea más favorable al ejercicio del derecho. Si es la nacional, pues se aplica la nacional, y si es la internacional, se aplicará la internacional. Entonces, no podemos estudiar los derechos solamente en la dimensión internacional o solamente en la dimensión nacional. Hay que hacer una convergencia que es la que informa a los derechos. Los derechos son unos solos, categorías que emanan de la dignidad de la persona humana y están informadas por esas dos fuentes. Y usted mencionó hace poco la parte evolutiva e histórica de los derechos y hizo un repaso exhaustivo sobre la historia del constitucionalismo con esos documentos y hitos fundamentales, ¿no? Y esa parte histórica uno puede decir, bueno, hay esto que llaman a veces también doctrina como generaciones de derechos o pasos de cartas de derechos situadas dentro del Estado de Derecho, el Estado democrático y el Estado social, ¿no? Que hay derechos individuales, derechos democráticos, derechos sociales, etcétera. Y usted tiene una experiencia también, no solamente como jurista o académico, sino también dentro del sistema interamericano de derechos humanos. En el caso, por ejemplo, de América Latina, la pregunta es, ¿cuáles han sido los problemas para poder de alguna forma garantizar los derechos más básicos, los primarios, ya ni siquiera los derechos secundarios? ¿Cuáles de los, o las garantías secundarias, ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo pienso que la principal dificultad que hemos tenido en América Latina ha sido domesticar el poder. Es decir, las sociedades latinoamericanas tienen una gran riqueza cultural que emana precisamente de una mezcla de culturas entre la nativa, la europea, la propiamente interamericana, pero también hemos tenido unas tradiciones que podríamos llamar caudillistas de ejercicio absolutista del poder, de presidencialismos exorbitantes que están por encima de la separación de poderes, de grupos de poder que capturan instituciones del Estado y precisamente por lo que decíamos antes, porque los derechos son al mismo tiempo un límite al poder. Los derechos, por supuesto, tienen acepciones positivas que demandan del Estado acciones positivas, pero también son una especie de cerca al poder, y el poder en general ha desafiado esos límites, y cuando no tenemos un Estado de Derecho fuerte, cuando no tenemos un poder judicial independiente que detenga el poder, cuando no tenemos cortes constitucionales que sean precisamente instituciones para hacer valer el ordenamiento constitucional en el Estado, sino que son capturadas por grupos políticos o económicos, se desdibuja la Constitución.
A mí me gusta mucho recordar el artículo 16 de la Declaración Francesa de los Derechos y Deberes del Hombre, porque después de declarar una serie de derechos, los constituyentes de la Convención Nacional Francesa dictan un último artículo que es muy sencillo pero muy pragmático para lo que estamos conversando hoy. Y dice así: un Estado que no tiene garantizada la separación de poderes y la garantía de los derechos no tiene constitución. Entonces es imposible tener una verdadera constitución si no están las garantías y la separación de poderes. Y creo que por allí las democracias latinoamericanas que han venido, por supuesto, avanzando con sus conflictos, pero que han venido avanzando, es porque han venido domesticando en el buen sentido de Así la es, palabra el poder. así es, sí, y sobre todo porque estas dos partes, si una falla, también falla la otra, ¿no? Es como la definición de constitución. No podemos dejar de lado en esta entrevista la publicación de un importante libro suyo recientemente publicado, tanto en inglés como en español, en el que usted trata el tema de la constitucionalización, de la internacionalización de los derechos humanos y los sofisticados sistemas de control que se han venido dando en la región, específicamente controles jurisdiccionales, como por ejemplo el control de convencionalidad, que de alguna forma tiene mucho impacto incluso en la comunidad jurídica de Guatemala, ¿no? ¿Qué es eso del control de convencionalidad y cuáles son sus virtudes y quizás los problemas que usted le ve a esta Bueno, nueva figura? comencemos diciendo que control de convencionalidad es un nuevo nombre, como decimos, un nomen juris nuevo, a algo que nace con el derecho internacional. Y es precisamente el compromiso que adquieren los estados cuando ratifican un tratado de hacer respetar y cumplir los derechos, de garantizar esos derechos y en el caso de que ocurra una violación de esos derechos reconocidos en instrumentos internacionales, de proteger como derecho o garantía a la protección judicial efectiva y al mismo tiempo de reparar a las víctimas. Y por supuesto, cuando ocurra una violación de manera estructural, como puede ser la que se deriva de una ley, de una jurisprudencia, de una norma constitucional, de una política pública, bueno, la necesidad de corregirla y adaptarla a los estándares de la obligación internacional para que no se repita el deber de no repetición de la violación. Que si yo tengo una ley que contiene una violación y esa ley se está aplicando, pues serán violaciones repetitivas a menos de que se corrija esa situación. Entonces, el control de convencionalidad no es otra cosa que dentro de la jurisdicción del Estado, esa fuente de derecho es una fuente que obliga al Estado en la totalidad. Es decir, y el Estado en la totalidad pues es al legislador, es al ejecutivo, es al judicial, es a las cortes constitucionales, en que el Estado ha convenido libre y soberanamente que está vinculado con esas obligaciones internacionales. Una vez que el Estado asume esas obligaciones internacionales, no son poesía o no son dichos para poder no acatarlos, sino son verdaderas obligaciones jurídicas internacionales. Entonces, el control de convencionalidad simplemente es que lo que el Estado se comprometió lo cumpla internamente y, por supuesto, si tenemos algún tratado que tiene un órgano que puede hacer una interpretación autorizada del tratado, como puede ser en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, entonces hay que aplicar, por decir así, la Convención Americana a la luz de la interpretación judicial que se ha hecho, porque sabemos que las normas contienen conceptos abstractos, generales, y cuando se presentan casos concretos y hay que aplicar esa norma, es cuando van saliendo al mismo tiempo unas reglas de interpretación, de aplicación, que sirven de orientación para los implementadores, que son precisamente los órganos del Estado, para poder cumplir con las obligaciones. ¿Y es válido jurídica y éticamente que un Estado que se compromete en un sistema como tal pueda después aducir
soberanía para incumplir precisamente las instituciones que están previstas en ese tratado? Porque es usual muchas veces en América Latina que ciertos estados digan, no, pero es que la Corte Interamericana es una corte no nacional y está invadiendo las soberanías de nuestros países, ¿no? Casos más extremos, por ejemplo, el que se vio en Venezuela, ¿no? En el que de alguna forma se rechazó esto. ¿Es válido esto? Bueno, no es válido por la sencilla razón de que la soberanía absoluta, inclusive, nunca ha existido. Históricamente, el autor que trabaja la soberanía, Jean Baudin, Juan Bodin, en sus libros, los 6 libros de la República, trabaja extensivamente, por primera vez, hacia el siglo XVI, el concepto de soberanía. Y él mismo, desde el principio, no existía el Estado como lo conocemos hoy en día, existían principados, existían reinos. Y él mismo dice que una de las causas para limitar la soberanía del príncipe, del poder absoluto del príncipe, es precisamente cuando el príncipe suscribe convenios, suscribe tratados con otro príncipe. Es decir, lo que llamaríamos hoy en día un tratado entre 2 estados. De tal manera que ese concepto nunca ha existido. Y el derecho internacional se ha ido formando acumulativamente y precisamente el derecho internacional asume, por una norma que se llama de jus cogens internacional, una norma imperativa internacional, que las obligaciones jurídicas que emanan de tratados son obligaciones que vinculan al Estado, ¿verdad? De tal manera que un Estado no puede pretender excusarse del cumplimiento de esa obligación internacional invocando su derecho interno. O sea, bajo el derecho internacional no es válido. Cualquier Estado que se haya llevado a un juicio invocando su derecho nacional para violar el derecho internacional, ya sea por una decisión local, ya sea por una legislación, por un acto del Ejecutivo, ya sea por una ley, por una constitución, ese Estado va a ser condenado bajo el derecho internacional. De tal manera que es importante saber esa penetración que tiene el derecho internacional, sobre todo cuando se establecen mecanismos de resolución de las controversias, cuando se establecen mecanismos de cortes internacionales, no solamente en derechos humanos, sino por ejemplo la Corte Internacional de Justicia o los paneles de arbitraje internacional para resolver disputas con base en los tratados que han sido suscritos. Es decir, el derecho internacional no lo deciden la última palabra los estados nacionales, sino los órganos encargados de interpretar autorizadamente el derecho internacional. La pregunta más difícil es esta. Nos están viendo estudiantes o personas que están en maestrías, en su dilatada actividad docente. Si le tocara decidir 5 libros para derecho constitucional o derechos humanos, ¿cuál escogiera? ¿Cuáles escogería usted? O para empezar. Sí, bueno, mira, a mí me parece que es un libro denso. Vamos a empezar por derecho constitucional. Es un libro denso, pero es un buen libro para estudiar el derecho constitucional comparado y la teoría constitucional, que es el derecho constitucional comparado de Manuel García Pelayo, que por cierto, en la Corte de Constitucionalidad, en la sala donde nos han recibido a la Misión Internacional de la OEA, veo que está una foto de Hans Kelsen y otra de don Manuel García Pelayo. Entonces creo que ese es un libro importante. En materia de derechos humanos, a mí me parece que hay uno muy importante para entender estos temas de progresividad, que es un libro de Pedro Niquen, publicado en Civitas en España, que se llama precisamente El principio de progresividad. Me parece que ese es un libro muy importante de entender bajo el punto de vista del derecho internacional. En materia de derecho constitucional vinculado con el derecho internacional, yo recomendaría leer el Tratado de Derecho Constitucional
que ciertamente empieza por ser argentino, pero va mucho más allá de eso, que es de Pedro Sagüez, derecho procesal constitucional, porque tiene todas estas categorías, tanto nacionales como internacionales, y él introduce ahí un concepto que yo uso mucho, que es la constitución convencionalizada. Me parece, no sé si mencionar algún libro individual del profesor Bruer Carías, pero me parece que su obra en materia constitucional comparada, del estudio de la institución del amparo a nivel comparado, del estudio del control de constitucionalidad a nivel comparado, pues me parece que también es una obra importante de consultar. Así que comenzaría con eso, pero después tendríamos que seguir con una larga lista. Ya tendremos oportunidad de volver a hablar, pero le agradecemos muchísimo la visita y que esté compartiendo tiempo con nosotros. Sé que tiene una agenda bastante ocupada, pero próximamente seguramente vamos a volver a conversar ya más densamente algunos de estos temas, ¿no? Que son importantísimos para toda Centroamérica y la región. Así que le agradezco mucho, doctor. Bueno, y a ustedes también por esta oportunidad de conversar con el profesor Alvarado y que nos escuchen quienes puedan acceder a este programa. Sí, y a ustedes muchísimas gracias. Les pedimos que puedan visitar nuestra página web y nuestras redes sociales de la Escuela de Posgrado y por supuesto de UFF New Media. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.